Continuamos con el libro Rehén por siempre, Operación Chavín de Guantar del autor Luis Giampietri. Capítulo 2. Primeras horas. La noticia de la toma de la residencia por el MRTA sorprendió al presidente Fujimori en su despacho personal de Palacio de Gobierno. Escondidos en una camioneta robada y previamente pintada como ambulancia con el logo de Clave Médica, una empresa conocida de asistencia de salud, los emerretistas habían logrado evadir el débil cerco policial situado en la calle a espaldas de la residencia del embajador. A un vecino suspicaz le había llamado la atención que la camioneta estuviese dando reiteradas vueltas por el barrio y se comunicó con la empresa para enterarse del motivo. Clave Médica cotejó la ubicación de sus unidades ambulatorias y dio aviso de que el vehículo no le pertenecía. Pero a esas horas, cualquier aviso a la policía era demasiado tarde. Dos miembros emerretistas llamaron a la puerta de la casa que fungía de sede del Servicio Alemán de Cooperación. Apenas estaba custodiada por un solo vigilante. «Venimos por una llamada de emergencia», le dijeron al custodio. «Estas son oficinas, entonces debe haber habido un error. Pero, ¿podría firmarnos un documento para dejar constancia de que hemos venido?». El vigilante fue reducido sin mayores dificultades. Con gran velocidad y precisión colocaron cargas explosivas en la pared colindante con la residencia diplomática y entraron por el boquete producido por la explosión. Fujimori ha contado posteriormente que al enterarse de la noticia, su hijo Kenji entró al despacho y le preguntó asustado qué pensaba hacer. Realizó algunas llamadas. Su edecán le informó que había recibido una comunicación de Francisco Tudela, quien, asumiendo el riesgo de ser descubiertos por los terroristas, había llamado del celular que le había alcanzado uno de los rehenes. El ministro de Relaciones Exteriores le transmitía la situación de los cautivos y el número de terroristas a través de un celular. Pero el presidente, con su estilo habitual, agradeció fríamente la información proporcionada y no le adelantó opinión. Se trasladó a las oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional SIN con su hijo Kenji y a las 10:30 de la noche se reunió con el jefe de dicha institución, Vladimiro Montesinos, y formaron lo que Fujimori llamó el primer pequeño Estado Mayor. Montesinos era el segundo hombre más poderoso del régimen de Fujimori. Ex miembro del ejército, había sido expulsado de él acusado de dar información secreta a la CIA. Sin embargo, haciendo gala de una habilidad maquiavélicamente genial, no le costó volver a escalar posiciones, siempre desde la sombra, y pasó a convertirse en el asesor principal del presidente de la República. Años después, se destaparía la corrupta maquinaria que este personaje había creado para controlar los poderes del Estado sin excepción, y a gran parte de la prensa, de lo que ya entonces se tenía fuertes sospechas. A pesar de todos estos cuestionamientos, que parecían importarle poco al mandatario, Fujimori lo consideraba su hombre impredecible y no daba ningún paso sin su consejo. Así, ambos se sentaron frente al televisor para analizar todas las probabilidades, incluso la de realizar un rescate armado de inmediato. Se evaluó la posibilidad de cortar la luz de la residencia y de que un comando especial se infiltrase en ella con vestimenta de invitados, pero con armamento.
Una vez dentro, este comando coordinaría con los policías, los militares y los prisioneros para realizar una operación sorpresa. Sin embargo, como aún no contaban con la información suficiente lo que estaba ocurriendo en la residencia del embajador, decidieron dejar de lado dicha propuesta de acción. En la residencia los rehenes permanecían en el suelo y, salvo aisladas expresiones furibundas de algunos prisioneros que exigían que las mujeres fueran dejadas en libertad, solo se oían murmullos. Mientras tanto, Michel Minin continuaba una tensa conversación con Serpa Cartolini. Minin, suizo licenciado en Historia y Ciencias Políticas, había dedicado los últimos 10 años de sus 44 años a trabajar como miembro de la Cruz Roja. Su labor lo había llevado a países tan lejanos como disímiles, entre los que mencionaba a Irak, Líbano, Sudán, Kenia, Nicaragua, Bosnia y Azerbaiyán. Hacía meses que estaba en el Perú en ejercicio de sus funciones, y su tarea principal consistía en supervisar las condiciones de los prisioneros en las cárceles peruanas. Ahora, su labor era súbitamente más delicada: actuar de inmediato neutral, aunque era obvio que la negociación no sería nada fácil. Muchas vidas estaban en juego, y los que tenían poder de decisión no eran personas precisamente muy proclives al diálogo. Después de una intrincada y tensa conversación, como sería la mayor parte de las que sostendría a partir de ese momento con nuestros captores, Minin convenció a Serpa Cartolini de que liberara a las mujeres y hombres de edad o con problemas de salud. A las 9:45 de la noche, empezó el éxodo paulatino de las mujeres, en medio de un estupor generalizado. Previamente, los emergentistas les daban una especie de discurso sobre los motivos de su proceder y marcaban su diferencia del otro grupo subversivo peruano, Sendero Luminoso. Alejarse de la imagen que la población tenía de las huestes de Abimael Guzmán era una de sus consignas prioritarias. Sabían que las acciones sanguinarias de dicha agrupación terrorista habían generado mundialmente un rechazo tal que dificultaría cualquier posible acto benevolente para con ellos. Las escenas de despedida fueron dramáticas. Cuídalo, chicos, no le digas nada a mi madre. Algunas mujeres no querían irse sin sus maridos, pues con la imagen de la barbarie terrorista fresca en la memoria de la colectividad, presagiaban lo peor para los que nos quedábamos. Colocaron a las mujeres en fila y las fueron liberando en grupos de 15 y 20 hasta que no quedó ninguna en la residencia del embajador. Entre las primeras que salieron estaban la señora Maxue y su hija Rosa, madre y hermana del presidente. Hasta ahora, no se sabe si fueron reconocidas por los miembros del comando terrorista. Cuando en la radio se reveló la identidad de las liberadas, los terroristas dijeron a los rehenes que sí las conocían, pero que aún así habían decidido dejarlas libres. Aunque decir lo contrario no hubiese convenido a su imagen de estrategas infalibles. Sin embargo, creo que en realidad la liberación fue un error del que en el fondo siempre se lamentaron. Fujimori, desde el CIN, sintió cierto alivio al ver salir a su madre. Ahora, a pesar de que aún se encontraba su hermano Pedro entre los rehenes, le sería un poco más fácil mantener la mente fría para establecer un plan bien meditado. Cerca de las 10:30 de la noche,
Serpa Cartolini dio su segundo mensaje, esta vez a través de una radioemisora, con la que entabló comunicación mediante su teléfono celular. Allí volvió a hacer públicas sus demandas. Lo escuchó todo el país. Su agrupación exigía que el gobierno dejase en libertad a los 450 prisioneros del MRTA. Si no acceden a nuestras peticiones, comenzaremos a ajusticiarlos a todos, dijo con frialdad. La noticia sobre las ambiciosas demandas se había difundido y turbaron no solamente a los familiares de los rehenes, sino también la población en general. La mayoría se oponía a que se liberase a los terroristas, pues las heridas dejadas por los actos aún permanecían sin cicatrizar. Otras opiniones, no necesariamente de amigos o parientes de los rehenes, consideraban que estaba en juego la vida de seres humanos. Pasada la medianoche, Serpa Cartolini volvió a comunicarse con la prensa y anunció que los rehenes seríamos considerados prisioneros de guerra, según lo establecido en la Convención de Ginebra. La noticia resultaba una contradicción con el previamente anunciado ajusticiamiento. La Convención establece, entre otras cosas, que los prisioneros deben ser tratados humanamente y que no se puede atentar contra la vida, integridad y dignidad. Condena los tratos crueles o humillantes, la tortura, los suplicios y las mutilaciones. Con esta declaración, nuestros captores buscaban nuevamente diferenciarse de la agrupación senderista y recibir el calificativo de guerrilleros y no de terroristas, con lo cual creían que serían mejor vistos por la comunidad internacional. Los guerrilleros explicaban a los rehenes: vestimos uniforme, llevamos las armas a la vista, tenemos un signo distintivo fijo, reconocible, y dirigimos nuestras operaciones de acuerdo con las costumbres de la guerra. Era inútil. Por más que se esforzaran, la población peruana suele tener mala memoria, pero en este caso resultaba no ser tan mala. Los numerosos secuestros y asesinatos a mansalva que perpetraban no caracterizan a otro tipo de accionar que no sea el de un terrorista descarnado. Los emerretistas permitieron que el camarógrafo de un canal de televisión se quedase agachado en el jardín frontal de la residencia, al interior del muro circundante, para que pudiera filmar desde esa ubicación. Al fin y al cabo, ellos querían publicidad y escándalo, y la televisión les permitía lograr su propósito. Así, toda la ciudadanía pudo tener en vivo la imagen de la puerta principal de la residencia, y cerca de la medianoche, ver al MRTA liberar a 20 personas, entre las cuales estaba el personal de servicio y los mozos contratados para atender en la recepción, y también, como añadido no previsto, la imagen del edecán del presidente, que aprovechaba la liberación de los mozos para escabullirse y salir corriendo semidesnudo, envuelto en un mantel, pues se había quitado su traje oficial para evitar ser identificado. Más tarde, otro canal de televisión, apostado en el techo de una casa cercana, captó el momento en que cerca de la puerta principal y oculto entre las plantas, uno de los rehenes le indicaba al camarógrafo ubicado en el jardín que se voltease y no dijese nada. Era Fernando Andrade, alcalde de Miraflores, que a la 1:47 de la madrugada había saltado por la ventana de un baño del segundo piso de la residencia. Los subversivos le habían dado permiso para ir al baño, donde recibió la llamada de su esposa a su teléfono celular, que le pedía intentar escaparse. Inmediatamente después abrió la ventana, calculó la altura y saltó.
Posteriormente logró escabullirse por la puerta mal cerrada del garaje y salió de la residencia. Los emerretistas se enteraron del hecho al percibir que Andrade no salía del baño y corroboraron lo ocurrido por las imágenes de televisión. Si otro intenta escaparse, empezamos a eliminar a rehenes, fue la amenaza de un emerretista. El personal de servicio y el edecán del presidente, una vez libres, fueron a las oficinas del CIN. Allí, el edecán informó a las autoridades sobre la situación en el interior de la residencia, además del número de los emertistas, tipo y cantidad aproximada de rehenes. Nosotros no sabíamos bien lo que estaba ocurriendo. Nos dijeron que habían liberado a los mozos y luego alguien mencionó el escape del alcalde. No estábamos seguros. Nos encontrábamos lejos de la puerta principal y no se nos permitía movernos. Finalmente comenzó la primera larga de los 126 días del cautiverio. El llamado El Árabe, que lucía en la cabeza una pañoleta negra amarrada como la de un pirata y al que le colocaba una especie de trenza por detrás, se sentó en la cuarta o quinta grada de la escalera y lápiz y papel en mano, con aire autosuficiente y dueño total de la situación, fue llamando a los que quedábamos. Lo hizo por grupos, según nuestra ocupación o profesión. Necesitaban saber cuáles eran los rehenes más importantes con los que contaban para presionar al gobierno y así tenerlos bajo vigilancia. El Árabe comenzó con los miembros gubernamentales más conspicuos. El primero fue el canciller Francisco Tudela, quien luego cumpliría una actuación extraordinaria en la residencia del embajador, y siguió con los miembros del Congreso y del Poder Judicial, los embajadores, ministros y militares, entre los que me contaba. Luego se ocupó de los civiles y los funcionarios japoneses. Conforme iba armando su relación, nos asignaba una habitación. A mi turno, por primera vez en mi vida, tuve la tentación de identificarme con mi libreta electoral como civil, cosa que me recomendaron algunos amigos, también prisioneros, que conocían mis antecedentes en la guerra antisubversiva. Decidí no hacerlo, no porque fuese muy macho, sino por mero pragmatismo. Sabía que tarde o temprano los medios de comunicación se encargarían de ponerme la soga al cuello, como en efecto sucedió. Cuando el Árabe me llamó, me paré frente a él y mirándolo a los ojos le dije: soy el almirante Luis Giampietri del Callao. Con ello hemos finalizado el capítulo 2, primeras horas, del libro Rehén por siempre, Operación Chavín de Huántar, del autor Luis Giampietri.